Hay momentos en la vida en los que todo parece estable por fuera, pero por dentro está a punto de derrumbarse. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Esa noche, Carolina lo sintió apenas vio la expresión de Mauricio. Estaba de pie, inmóvil, con el teléfono aún en la mano, como si el mundo acabara de detenerse. Había recibido una llamada que lo dejó sin aliento. Una amenaza directa. 48 horas para ceder parte de su proyecto o su reputación sería destruida públicamente. Carolina no era parte de ese mundo de poder, contratos y chantajes. Ella venía de otro lugar. De noches interminables trabajando, de duelos no resueltos, de sobrevivir cuando la vida te arrebata demasiado. Aún así, fue ella quien se atrevió a preguntar lo que nadie más preguntaba. ¿De dónde salió el dinero que sostiene todo esto? Mauricio tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz se quebró. El dinero había sido de Elena, su hermana. Ella dejó una cuenta a su nombre antes de morir, junto con una carta sencilla pidiéndole que lo usara para hacer el bien. Nunca cuestionó el origen. Nunca preguntó. Ahora ese silencio amenazaba con destruirlo todo. Diego, su hijo adolescente, observaba desde un costado. No hablaba con palabras, pero su lenguaje era claro. Con señas firmes expresó algo que Carolina tradujo con suavidad. No importa de dónde vino el dinero. Importa lo que estás haciendo con él ahora. Carolina sintió un nudo en el pecho. A veces los hijos ven con más claridad que los adultos. Mauricio no estaba convencido. Sabía cómo funcionaba el mundo real. Si el origen del dinero era cuestionado, los inversionistas huirían, las licencias se congelarían y el proyecto que llevaba años construyendo se vendría abajo. Carolina entendió el miedo, pero también entendió algo más profundo. Huir no era una opción. Si había una verdad, debían encontrarla antes de que alguien más la usara como arma. Decidieron bajar al sótano de la mansión, un lugar donde el pasado había sido cuidadosamente guardado en cajas etiquetadas. Allí estaba la vida de Elena, intacta y olvidada. Ropa, libros, cuadernos, cartas que nunca envió. Carolina observaba en silencio mientras Mauricio tomaba una fotografía antigua. Elena de niña, sonriendo, sosteniendo un helado. Antes de que todo se rompiera. Mauricio confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Sus padres nunca aceptaron la sordera de Elena. La escondieron del mundo, avergonzados, convencidos de que protegerla significaba aislarla. Y ese aislamiento la fue apagando lentamente. Carolina pensó en cuántas mujeres habían vivido algo parecido. Invisibilizadas. Silenciadas. Minimizada su luz. Diego tocó el hombro de su padre. Un gesto simple, pero cargado de años de distancia. Mauricio lo miró y por primera vez no vio un recordatorio doloroso del pasado, sino a su hijo. Prometió ser diferente. Prometió empezar ahora, no mañana. Fue Carolina quien encontró una carpeta con documentos bancarios. Extractos, transferencias, depósitos mensuales durante años. El nombre de una empresa aparecía una y otra vez. Inversiones Aurora. Y un contacto que dejó a Mauricio helado. El psiquiatra de Elena. La respuesta llegó desde donde menos lo esperaban. Diego encontró un cuaderno viejo. Dentro había cientos de dibujos. Profesionales, detallados, llenos de vida. Junto a ellos, una carta. Elena explicaba que durante años trabajó en secreto creando ilustraciones y diseños para empresas. Vendió su talento. Ganó su dinero. No dijo nada porque quería demostrar, aunque fuera solo para sí misma, que tenía valor. Mauricio se derrumbó. Comprendió que nunca vio a su hermana completa. Solo vio la enfermedad, nunca a la mujer creativa, productiva y sensible que era. Carolina lo observó con compasión. No era solo culpa. Era duelo acumulado. No hubo tiempo para procesarlo demasiado. Los contratos con los inversionistas extranjeros debían ser traducidos antes del amanecer. Carolina se sentó frente a una montaña de documentos en un idioma que no usaba desde hacía años. El cansancio era brutal, pero había algo más fuerte. Un propósito. Las horas pasaron lentas. Carolina traducía, preguntaba, corregía. Mauricio caminaba ansioso. Diego se quedó dormido en un sofá. En un momento, Carolina casi se rinde. Fue Diego quien la tocó con suavidad y le recordó que descansar también era parte de cuidar. Ese pequeño gesto la sostuvo. Al amanecer, la última página estuvo lista. Mauricio salió corriendo con los documentos.
El silencio que quedó fue pesado. Carolina se quedó mirando por la ventana mientras el sol nacía. Había llegado a esa noche sintiéndose pequeña, invisible. Ahora sabía que había hecho algo que importaba. El mensaje llegó poco después. Documentos entregados a tiempo. Inversionistas analizando. Minutos después, la confirmación. El proyecto seguía en pie. Carolina sintió que el cuerpo finalmente cedía al alivio. Diego le mostró un dibujo que había hecho durante la noche. Los tres trabajando juntos. Por primera vez en mucho tiempo, no se había sentido solo. Carolina vio en ese dibujo algo que muchas mujeres entienden bien. El poder de ser vista. Las noticias siguieron llegando. El proyecto no solo fue aprobado, sería ampliado. Un centro más grande, más inclusivo. Un legado que iba mucho más allá de lo planeado. Incluso Valeria, la mujer que había amenazado con destruirlo todo, apareció para pedir disculpas. Cansada, rota, honesta. Mauricio le ofreció una segunda oportunidad. Porque entendió que el rencor solo perpetúa el dolor. Meses después, el edificio estaba terminado. El nombre brillaba en la fachada. Centro Elena Camila. Carolina no pudo contener las lágrimas. Ver el nombre de su hermana allí, honrado, permanente, fue cerrar una herida que nunca terminó de sanar. Dentro, el mural de Diego ocupaba una pared entera. Personas diversas conectadas por luz. Nadie invisible. Carolina entendió que el talento de Elena había sobrevivido en su sobrino. El día de la inauguración, Mauricio habló ante todos. Confesó sus errores. Reconoció su arrogancia. Contó cómo una mesera le devolvió la humanidad y cómo casi pierde a su hijo por miedo. Carolina escuchó con el corazón en la mano. Diego también habló, a través de ella. Dijo que pasó 16 años sintiéndose invisible hasta que alguien lo vio de verdad. Muchas mujeres en la audiencia lloraban. Porque sabían exactamente de qué hablaba. Las puertas se abrieron. Las familias entraron. El centro cobró vida. Carolina miró a padre e hijo a su lado. Ya no estaban rotos. Eran familia. Pensó en aquella noche en la que bajó la cabeza llena de vergüenza. Pensó en cuántas veces estuvo a punto de rendirse. Y entendió algo esencial. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ver y ser vista. Miró al cielo y susurró la promesa cumplida. Nadie más será invisible. El edificio estaba terminado, pero aún vacío. Carolina caminaba despacio por los pasillos amplios, tocando la pared como si necesitara confirmar que todo aquello era real. Meses atrás apenas podía pagar el alquiler. Hoy estaba allí, siendo parte de algo que cambiaría la vida de cientos de personas. No porque alguien la hubiera rescatado, sino porque decidió no desaparecer cuando la vida intentó empequeñecerla. Recordó el restaurante, la noche de la humillación, las risas incómodas, la sensación de que nadie veía más allá del uniforme. Pensó en cuántas veces, como mujer, había tenido que tragarse palabras, sonreír por educación, soportar desprecios disfrazados de broma. Esa herida no desapareció, pero dejó de gobernarla. Diego estaba pintando el mural del vestíbulo. Su concentración era absoluta. Cada trazo parecía cargar años de silencio transformados en expresión. El arte se convirtió en su refugio y en su voz. Ya no necesitaba esconderse ni justificarse. Allí, frente a esa pared, estaba ocupando espacio sin pedir permiso. Mauricio lo observaba desde un costado. No intervenía. No corregía. Solo miraba. Para él, eso ya era una revolución. Había pasado gran parte de su vida creyendo que amar era controlar, decidir, proteger desde el miedo. Ahora entendía que amar también era aprender a callar y escuchar. El mural avanzaba día tras día. Rostros de personas distintas, conectadas por líneas de luz, mirándose sin juicio. No había lástima en esas miradas. Había dignidad. Carolina entendió que esa imagen decía algo que muchas mujeres llevan años intentando expresar. No necesitamos que nos salven. Necesitamos que nos vean. La inauguración llegó sin que nadie estuviera del todo preparado. Familias comenzaron a llegar desde temprano. Padres con hijos nerviosos, madres con esperanza contenida, personas que habían pasado años escuchando no hay recursos, no hay presupuesto, no es prioridad. Ese día, por primera vez, las puertas estaban abiertas. Mauricio subió al escenario con una serenidad que Carolina no le conocía. No habló como empresario ni como benefactor. Habló como alguien que había fallado y decidido cambiar. Admitió errores,
reconoció su ceguera emocional, confesó el miedo que lo llevó a dañar a quienes más amaba. No buscó excusas. Buscó verdad. Carolina lo escuchó con lágrimas silenciosas. No porque se sintiera reivindicada, sino porque sabía lo difícil que es mirar hacia adentro sin huir. Muchas mujeres conocen esa lucha. La de cargar culpas ajenas. La de sostener vínculos rotos. La de perdonar sin olvidar. Diego también quiso hablar. Carolina tradujo cada seña con el corazón temblando. Dijo que pasó 16 años sintiéndose invisible. Que no era la sordera lo que más dolía, sino la indiferencia. Que todo cambió cuando alguien decidió verlo como era, no como un problema a corregir. Muchas mujeres en la multitud lloraban. Porque esas palabras no hablaban solo de discapacidad. Hablaban de sentirse ignoradas, subestimadas, postergadas. Hablaban de ellas. Las puertas se abrieron. El centro comenzó a llenarse de voces, pasos, risas tímidas. El silencio que durante años acompañó a tantas personas empezó a romperse. Carolina observó la escena con una mezcla de orgullo y gratitud. No todo el dolor se había ido, pero ahora tenía sentido. Más tarde, cuando el ruido bajó, Carolina se quedó sola un momento frente al mural. Reconoció a Elena y a Camila en el centro de la pintura. No como mártires, sino como presencia. Como impulso. Como recordatorio de que incluso quienes parten demasiado pronto pueden seguir cambiando el mundo. Mauricio se acercó junto a Diego. Padre e hijo estaban distintos. Más relajados. Más reales. Ya no actuaban. Se elegían todos los días. Y eso, Carolina lo sabía, era el verdadero triunfo. Pensó en su propia vida. En cuántas veces creyó que ya era tarde. Tarde para empezar de nuevo, tarde para ser vista, tarde para volver a confiar. Y entendió algo que quería que todas las mujeres supieran. Nunca es tarde. No para reconstruirse. No para poner límites. No para ocupar el lugar que mereces. No para dejar de ser invisible. Carolina levantó la mirada, respiró profundo y sonrió. La promesa estaba cumplida. No solo para su hermana. También para ella. Y para cada mujer que alguna vez se sintió pequeña en un mundo que no supo verla. Nadie más sería invisible. Hay momentos en la vida en los que todo parece estable por fuera, pero por dentro algo está a punto de romperse. Carolina lo sintió apenas vio el rostro de Mauricio. Un hombre acostumbrado a mandar, a controlar cada detalle, estaba de pie, inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Acababa de recibir una llamada que lo había dejado sin aire. Una amenaza directa. 48 horas para entregar parte de su proyecto o ver su nombre destruido públicamente. Carolina no pertenecía a ese mundo de poder, contratos y chantajes. Ella venía de otro lugar. De jornadas interminables, de pérdidas que nunca terminaron de sanar, de aprender a sobrevivir cuando la vida te quita demasiado. Aún así, fue ella quien se atrevió a hacer la pregunta que nadie más hacía. ¿De dónde salió el dinero que sostiene todo esto? Mauricio tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz se quebró. El dinero había sido de Elena, su hermana. Antes de morir dejó una cuenta bancaria a su nombre y una carta breve pidiéndole que lo usara para hacer el bien. Nunca cuestionó el origen. Nunca preguntó. Ahora ese silencio lo estaba alcanzando. Diego, su hijo adolescente, observaba desde un costado. No hablaba con palabras, pero su mensaje fue claro. Con señas firmes expresó algo que Carolina tradujo con cuidado. No importa de dónde vino el dinero. Importa lo que estás haciendo con él ahora. Carolina sintió un nudo en el pecho. A veces los hijos ven con una claridad que los adultos pierden. Mauricio no estaba convencido. Sabía cómo funcionaba el mundo real. Si el origen del dinero se volvía dudoso, los inversionistas huirían, las licencias se congelarían y el proyecto que llevaba años construyendo se vendría abajo. Carolina entendía ese miedo, pero también entendía algo más profundo. Huir no era una opción. Si existía una verdad, debían encontrarla antes de que alguien más la usara como arma. Bajaron al sótano de la mansión. Un espacio enorme, organizado, lleno de cajas etiquetadas. Allí estaba la vida de Elena, intacta y olvidada. Ropa, libros, cuadernos, cartas nunca enviadas. Carolina observaba en silencio mientras Mauricio tomaba una fotografía antigua. Elena de niña, sonriendo con un helado en la mano, antes de que el mundo la hiciera sentir diferente. Mauricio confesó algo que llevaba años cargando. Sus padres nunca aceptaron la sordera de Elena.
La escondieron del mundo, convencidos de que protegerla significaba aislarla. Y ese aislamiento la fue apagando lentamente. Carolina pensó en cuántas mujeres habían vivido algo parecido. Invisibilizadas, silenciadas, obligadas a encogerse para no incomodar. Diego tocó el hombro de su padre. Un gesto simple, pero cargado de años de distancia. Mauricio lo miró y por primera vez no vio un recordatorio doloroso del pasado, sino a su hijo. Prometió ser diferente. Prometió empezar ahora, no mañana. Entre los documentos apareció una carpeta bancaria. Extractos, transferencias, depósitos mensuales durante años. El nombre de una empresa se repetía una y otra vez. Inversiones Aurora. Y un contacto que dejó a Mauricio helado. El psiquiatra de Elena. La respuesta llegó desde donde menos lo esperaban. Diego encontró un cuaderno viejo. Dentro había cientos de dibujos, profesionales, llenos de detalle y sensibilidad. Junto a ellos, una carta. Elena explicaba que durante años trabajó en secreto creando ilustraciones y diseños para empresas. Vendió su talento. Ganó su dinero. No le dijo nada a nadie porque quería demostrar, aunque fuera solo para sí misma, que tenía valor. Mauricio se derrumbó. Comprendió que nunca vio a su hermana completa. Solo vio la enfermedad, nunca a la mujer creativa y productiva que era. Carolina lo observó con compasión. No era solo culpa. Era duelo acumulado. No hubo tiempo para quedarse allí. Los contratos con los inversionistas extranjeros debían ser traducidos antes del amanecer. Carolina se sentó frente a una montaña de documentos en un idioma que no usaba desde hacía años. El cansancio era brutal, pero había algo más fuerte. Un propósito. Las horas pasaron lentas. Carolina traducía, corregía, preguntaba. Mauricio caminaba ansioso. Diego se quedó dormido en un sofá. En un momento, Carolina sintió que no podía más. Fue Diego quien la tocó con suavidad y le recordó que descansar también era parte de cuidar. Ese pequeño gesto la sostuvo. Al amanecer, la última página estuvo lista. Mauricio salió corriendo con los documentos. Carolina se quedó mirando por la ventana mientras el sol comenzaba a subir. Había llegado a esa noche sintiéndose pequeña, invisible. Ahora sabía que había hecho algo que importaba. El mensaje llegó poco después. Documentos entregados a tiempo. Minutos después, la confirmación. El proyecto seguía en pie. Carolina sintió que el cuerpo finalmente cedía al alivio. Diego le mostró un dibujo que había hecho durante la noche. Los tres trabajando juntos. Por primera vez en mucho tiempo, no se había sentido solo. Carolina vio en ese dibujo algo que muchas mujeres entienden bien. El poder de ser vista. Las noticias siguieron llegando. El proyecto no solo fue aprobado, sería ampliado. Un centro más grande, más inclusivo. Un legado que iba mucho más allá de lo planeado. Incluso Valeria, la mujer que había amenazado con destruirlo todo, apareció para pedir disculpas. Cansada, rota, honesta. Mauricio decidió darle una segunda oportunidad. Porque entendió que el rencor solo perpetúa el dolor. Meses después, el edificio estaba terminado. El nombre brillaba en la fachada. Centro Elena Camila. Carolina no pudo contener las lágrimas. Ver el nombre de su hermana allí, honrado, permanente, fue cerrar una herida que nunca terminó de sanar. Dentro, el mural de Diego ocupaba una pared entera. Personas diversas conectadas por líneas de luz. No había lástima en esas miradas. Había dignidad. Carolina entendió que esa imagen decía algo que muchas mujeres llevan años intentando expresar. No necesitamos que nos salven. Necesitamos que nos vean. El día de la inauguración, las familias comenzaron a llegar temprano. Padres con hijos nerviosos, madres con esperanza contenida, personas cansadas de escuchar que no hay recursos. Ese día, las puertas estaban abiertas. Mauricio habló ante todos sin máscaras. Confesó sus errores, reconoció su arrogancia, contó cómo casi pierde a su hijo por miedo. No buscó excusas. Buscó verdad. Carolina lo escuchó con lágrimas silenciosas. Porque sabía lo difícil que es mirar hacia adentro sin huir. Diego también quiso hablar. Carolina tradujo cada seña con el corazón temblando. Dijo que pasó 16 años sintiéndose invisible. Que no era la sordera lo que más dolía, sino la indiferencia. Que todo cambió cuando alguien decidió verlo como era, no como un problema a corregir. Muchas mujeres en la multitud lloraban. Porque esas palabras no hablaban solo de discapacidad.
Hablaban de ellas. Las puertas se abrieron. El centro comenzó a llenarse de voces, pasos, risas tímidas. Carolina observó la escena con orgullo. No todo el dolor se había ido, pero ahora tenía sentido. Más tarde, cuando el ruido bajó, Carolina se quedó frente al mural. Reconoció a Elena y a Camila en el centro de la pintura. No como ausencia, sino como impulso. Pensó en cuántas veces creyó que ya era tarde. Y entendió algo que quería que todas las mujeres supieran. Nunca es tarde para reconstruirse. Nunca es tarde para ocupar el lugar que mereces. Nunca es tarde para dejar de ser invisible. Carolina levantó la mirada y sonrió. La promesa estaba cumplida. Nadie más sería invisible. Los días que siguieron a la inauguración fueron un torbellino de emociones y actividad. Carolina se despertaba temprano, ya no por obligación ni por supervivencia, sino por propósito. Cada mañana llegaba al centro con una mezcla de entusiasmo y reverencia. Las familias llegaban con preguntas, esperanzas y miedos. Mujeres que, como ella alguna vez, habían sentido que su voz no tenía peso, que su esfuerzo pasaba desapercibido. Y allí estaba ella, lista para escuchar, traducir, guiar, acompañar. Cada sonrisa que lograba, cada lágrima que se convertía en alivio, le recordaba que lo que habían logrado no era solo un edificio, un contrato o un mural. Era un cambio real en la vida de las personas. Mauricio también había cambiado. Ya no era solo el hombre de negocios rígido y calculador. Ahora era un padre presente, consciente del valor de cada instante con Diego. Pasaban horas hablando, jugando, aprendiendo lengua de señas juntos. A veces, se sentaban en el hall del centro, observando a los niños y adolescentes moverse con confianza entre los espacios diseñados para ellos. Mauricio sonreía, con un brillo que antes era raro de ver. Sabía que cada decisión tomada, cada documento entregado a tiempo, cada lágrima compartida, lo había llevado a este momento donde podía reparar años de distancia emocional. Diego estaba floreciendo. Sus dibujos ahora no eran solo un talento escondido, sino una herramienta de comunicación y de esperanza. Carolina observaba cómo enseñaba a otros niños a expresarse a través del arte, cómo lograba que se sintieran vistos y comprendidos. Él hablaba con su padre sobre proyectos de diseño gráfico, con la seguridad que solo se obtiene cuando alguien cree genuinamente en ti. Cada trazo que Diego dibujaba contaba una historia de resiliencia y de amor que iba más allá de palabras. Carolina pensó que Elena estaría sonriendo desde algún lugar, orgullosa de que su sobrino y su hermana estuvieran construyendo un legado real. Un día, mientras Carolina revisaba los correos del centro, recibió un mensaje inesperado. Era de una madre de otra ciudad. Había escuchado sobre el centro y quería saber si podían ayudar a su hija, que también había pasado años sintiéndose invisible por su discapacidad auditiva. Carolina sintió un escalofrío de emoción. Cada historia que llegaba era un recordatorio de que lo que habían construido no era solo un proyecto profesional, sino un lugar donde vidas podían transformarse. Comprendió que la misión de Elena, la promesa de Camila, y su propia experiencia, se entrelazaban en un propósito más grande. El centro comenzó a llenarse de vida de formas que nadie había anticipado. Profesionales de diferentes especialidades llegaban de otros países para colaborar, voluntarios se ofrecían para enseñar talleres de música, pintura, rehabilitación. Cada persona que entraba contribuía con su experiencia, su pasión, su humanidad. Carolina se sorprendía de la rapidez con la que se formaba una comunidad genuina alrededor del centro. Y cada noche, mientras caminaba por los pasillos iluminados y escuchaba las risas, los pasos y las conversaciones de los niños, sentía que había algo más grande que el dinero, más grande que los contratos, había conexión real entre seres humanos. Valeria también estaba cambiando. Lo que comenzó como resentimiento y competencia, se convirtió lentamente en cooperación. Ahora trabajaba junto a Carolina, Mauricio y Diego, aportando su conocimiento legal y su experiencia para proteger el centro y garantizar que nadie pudiera intentar dañarlo nuevamente. Carolina observaba cómo Valeria se dedicaba con cuidado y pasión, y entendió que incluso las personas con pasado difícil pueden elegir transformar su historia. Esa transformación, pensó Carolina, es la que todas las mujeres conocen, la lucha diaria entre rendirse y demostrar que todavía es posible hacer las cosas de manera diferente. Una tarde, Mauricio la llamó a su oficina. Había algo en su mirada que decía que no era un encuentro cualquiera. Se sentaron frente al ventanal, viendo la luz del atardecer reflejarse en el mural de Diego.
Mauricio le tomó la mano a Carolina y dijo algo que la hizo sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Le agradeció no solo por salvar el proyecto, sino por mostrarle lo que significa ser humano, por recordarle que amar a su hijo y a su familia era más importante que cualquier contrato. Carolina se sintió pequeña y grande al mismo tiempo, como si cada desafío que había superado la hubiera preparado para este momento exacto. La vida del centro comenzó a consolidarse en rutina, pero nunca perdió su esencia. Las familias se sentían escuchadas, los niños se sentían aceptados, los profesionales se sentían útiles. Carolina se dio cuenta de que habían logrado algo que pocas instituciones logran: crear un espacio donde el respeto, la dignidad y la empatía eran tan importantes como la terapia y la educación. Y ella, que alguna vez creyó que su voz no tenía valor, entendió que su lugar allí no era solo funcional, sino indispensable. Un día, mientras caminaba por uno de los pasillos del centro, Carolina se detuvo frente al mural de Diego. Observó cada detalle, cada línea, cada color. Sintió que había algo profundo en esa obra que iba más allá de la estética. Era la representación visual de la resiliencia, la evidencia de que incluso la invisibilidad puede convertirse en visibilidad si alguien se atreve a ver, a escuchar y a actuar. Recordó todas las noches de trabajo, todas las traducciones, todas las decisiones difíciles, y comprendió que todo había sido necesario para llegar a este punto. Carolina también reflexionó sobre cómo los errores, las humillaciones y los fracasos habían sido lecciones disfrazadas. Cada experiencia difícil había construido en ella la paciencia, la empatía y la fuerza que ahora podía ofrecer a otros. Mujeres como ella, mujeres que alguna vez se sintieron infravaloradas o atrapadas, podían ver en su historia un ejemplo de que es posible salir de la oscuridad y encontrar un propósito que trasciende el dolor personal. El día que inauguraron la biblioteca del centro, Carolina sintió una emoción especial. Era un espacio lleno de libros, recursos educativos y material artístico. Los niños corrían entre estantes, hojeaban libros y compartían historias con otros. Mauricio y Diego estaban a su lado, sonriendo. Cada gesto, cada palabra y cada mirada compartida transmitían un mensaje claro: lo que habían construido era duradero, transformador y lleno de amor. Y aunque los días eran largos y a veces agotadores, Carolina descubrió una nueva sensación, la de pertenecer. Ya no era solo una trabajadora, ni alguien que sobrevivía por necesidad. Era parte de algo más grande, algo que tenía un impacto tangible en la vida de las personas. Esa pertenencia, pensó, es algo que todas las mujeres de su edad buscan, un lugar donde su esfuerzo, su talento y su corazón realmente cuenten. Al caer la noche, el centro estaba silencioso, pero vibrante con la energía del día. Carolina se sentó frente al mural de Diego y respiró profundamente. Sintió orgullo, gratitud y paz. Sabía que lo que habían logrado no era solo un proyecto exitoso, sino una transformación de vidas y corazones. Elena y Camila, de alguna manera, seguían presentes, guiando y bendiciendo cada paso que daban. Carolina sonrió, sabiendo que había cumplido una promesa que iba más allá de ella misma. Y mientras cerraba los ojos por un momento, escuchó en su memoria la voz de Diego, las sonrisas de los niños y el agradecimiento silencioso de cada familia que había cruzado esas puertas. La inauguración oficial del Centro Elena Camila fue un momento que ningún presente olvidaría. Afuera, una multitud esperaba con entusiasmo. Padres con sus hijos, jóvenes, profesionales, incluso autoridades locales se habían reunido para presenciar la apertura de un lugar que prometía cambiar vidas. Las cámaras captaban cada instante, pero lo más importante no estaba en los flashes, sino en las miradas llenas de esperanza y emoción. Carolina sentía un nudo en la garganta mientras observaba cómo las familias recorrían los pasillos, sonriendo, tocando las paredes recién pintadas, señalando los murales y los rincones diseñados con tanto cuidado. Cada gesto era una confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. Mauricio subió al pequeño escenario frente al edificio, tomando el micrófono con la voz firme, pero llena de emoción. Detrás de él estaban Carolina y Diego, sosteniéndose de las manos, visibles, presentes, un equipo unido por la experiencia compartida. Hoy es un día que soñé por años, comenzó, pero que jamás imaginé posible hasta que comprendí lo que realmente importa: la familia, la humanidad y el amor. La multitud escuchaba atentamente, algunos con lágrimas en los ojos. Mauricio continuó, hablando de Elena y Camila, de cómo sus vidas y su legado habían inspirado la creación del centro. Carolina sentía que cada palabra llegaba al corazón de todos los presentes,
especialmente de las mujeres que habían conocido la lucha silenciosa de criar hijos, de enfrentar injusticias, de buscar un propósito más allá del propio ego. Diego dio un paso adelante, señalando con Carolina a su lado mientras ella traducía. Mi nombre es Diego, comenzó, y aunque no pronunciaba palabras, su mensaje era poderoso y claro: nadie más debería sentirse invisible. Nadie más debería sentir que no importa. La multitud aplaudió, algunas personas sollozando, otras abrazando a sus hijos, comprendiendo la profundidad de lo que significaba ver, reconocer y valorar la diferencia. Carolina miró a Mauricio y vio en su expresión la misma emoción que ella sentía: orgullo, gratitud y un sentido de misión cumplida. Después de los discursos, Mauricio y Carolina cortaron la cinta junto a Diego. Las puertas se abrieron y las primeras familias entraron, explorando cada rincón, con los ojos abiertos de asombro y alegría. El centro estaba vivo, lleno de risas, pasos apresurados y conversaciones. Los profesionales que habían llegado de diferentes lugares ya estaban impartiendo talleres, guiando actividades y observando a los niños crecer en confianza. Carolina sintió una paz inmensa, pero también una responsabilidad renovada. Cada decisión que tomara ahora tenía impacto directo en la vida de estas personas. Valeria estaba a su lado, observando cómo la gente interactuaba con el espacio. Carolina recordó sus dudas iniciales sobre contratarla después de todo lo que había pasado. Pero verla ahora, trabajando con dedicación, protegiendo los intereses del centro y colaborando con los demás, le hizo comprender que la verdadera transformación no es solo personal, sino también profesional. Incluso las personas que alguna vez causaron daño pueden aprender a construir algo positivo. Carolina sonrió ante esa lección, consciente de que el perdón y la oportunidad de redimirse eran regalos que podían cambiar vidas. En medio de la emoción, Mauricio llevó a Carolina y a Diego a un lado, señalando el mural que Diego había pintado con tanto detalle. Los colores brillaban bajo el sol de la mañana, cada línea contaba una historia, cada figura representaba a alguien que había encontrado un lugar seguro y valioso. Mauricio le susurró a Carolina: mira lo que hiciste, mira lo que construimos juntos. Esto no es solo un centro, es un hogar, es esperanza. Carolina observó el mural y sintió que cada sacrificio, cada noche de trabajo, cada lágrima y cada palabra había tenido sentido. Esa noche, después de la inauguración, Mauricio invitó a Carolina y a Diego a cenar en la mansión. La velada no era un evento formal, sino un momento de familia. Hablaban de sueños, de arte, de proyectos futuros, de cómo podrían expandir el centro y llegar a más personas. Diego mostró sus últimos dibujos y Carolina escuchaba, fascinada por la creatividad y la pasión que él había cultivado. Mauricio compartió historias de su infancia, de Elena, de los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Cada palabra reforzaba la importancia de la conexión humana, de la atención a los demás, del valor de cada instante con quienes amamos. Carolina reflexionó sobre su propio viaje. Desde aquella noche en el restaurante, cuando fue humillada y menospreciada, hasta estar allí, como parte fundamental de un proyecto que cambiaba vidas. Comprendió que la resiliencia no es solo resistir, sino también elegir creer en los demás y en uno mismo. Cada mujer que alguna vez se sintió invisible, cada persona que alguna vez pensó que su voz no importaba, podía encontrar inspiración en ese espacio. Carolina sonrió mientras miraba a Diego y Mauricio, sabiendo que había cumplido su propósito, pero también que la historia apenas comenzaba. El centro continuó creciendo. Llegaron más voluntarios, más donaciones, más proyectos educativos y artísticos. Carolina supervisaba las actividades, coordinaba recursos y mantenía la conexión con las familias, asegurándose de que nadie quedara atrás. Mauricio y Diego se involucraban activamente, visitando aulas, participando en talleres y escuchando a los niños. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, enseñar y fortalecer los lazos de comunidad. Un día, mientras caminaba por el pasillo principal, Carolina se detuvo frente a un mural pequeño, una obra de uno de los niños del centro. La expresión en su rostro, el detalle en cada línea, le recordó que el impacto del centro no se medía solo en tamaño o en inversión, sino en la confianza, en la creatividad y en la dignidad que cada niño sentía al ser visto y escuchado. Esa era la verdadera recompensa, la que ninguna riqueza podía comprar. Al final de la semana, el equipo del centro se reunió para celebrar los primeros logros. No había discursos formales, ni prensa, solo risas, abrazos y un sentido profundo de misión cumplida. Carolina observó a Mauricio abrazando a Diego,
a Valeria compartiendo sonrisas con los profesionales y a los niños corriendo por los pasillos. Comprendió que habían logrado algo extraordinario, crear un lugar donde la invisibilidad no tenía cabida, donde la humanidad, la empatía y la dedicación transformaban vidas todos los días. Esa noche, mientras Carolina cerraba las luces y caminaba por los pasillos vacíos, sintió una mezcla de cansancio y plenitud. Sabía que el camino no terminaba allí. Siempre habría desafíos, siempre habría momentos de duda y dificultad. Pero también sabía que la fuerza de este proyecto estaba en las personas, en su capacidad de amar, perdonar y creer en la posibilidad de cambio. Carolina salió al balcón del centro, viendo la ciudad iluminada. Respiró profundamente, sintiendo la satisfacción de haber contribuido a algo que trascendía lo personal y lo material. Elena y Camila, pensó, estarían orgullosas. La promesa se había cumplido, nadie más sería invisible, nadie más sería ignorado. Cada persona que cruzara esas puertas encontraría un espacio seguro, valorado y escuchado. Y en ese instante, Carolina supo que todo lo que había pasado, desde las humillaciones hasta los desafíos imposibles, la había llevado a este momento exacto, un nuevo comienzo, una familia reconstruida y un centro que cambiaría miles de vidas. Al día siguiente, el centro estaba en plena actividad. Los primeros visitantes llegaban con entusiasmo y curiosidad. Padres observaban a sus hijos explorar las salas de estimulación, a los adolescentes participar en talleres de arte y tecnología, y a los adultos mayores integrarse en programas de desarrollo personal. Carolina caminaba por los pasillos, saludando a cada familia, respondiendo preguntas, explicando actividades. Su corazón se llenaba de orgullo y satisfacción, cada sonrisa, cada mirada de alivio, era un recordatorio de por qué todo el esfuerzo había valido la pena. Diego estaba en la sala de arte, supervisando a un grupo de niños que dibujaban y pintaban, enseñándoles técnicas y alentando la creatividad. Mauricio lo observaba desde la puerta, con una expresión de admiración y ternura. Por primera vez, veía a su hijo no solo como su descendencia, sino como un joven talentoso, decidido y capaz de inspirar a otros. Cada vez que Diego levantaba un dibujo, Mauricio sentía que Elena y Camila estaban allí también, sonriendo y aprobando cada esfuerzo. Carolina se acercó a Mauricio mientras él miraba a los niños trabajar. «Mira lo que lograste», le dijo suavemente. Mauricio suspiró, con los ojos brillantes. «No fue solo yo. Fue él, fue usted, fue todo lo que dejamos atrás para poder empezar de nuevo. Cada persona que se siente invisible tiene ahora un lugar donde ser vista». Carolina asintió, reconociendo la fuerza que había surgido de la unión de la familia, la comunidad y la determinación de no rendirse. Valeria llegó con documentos y contratos para revisar nuevas donaciones y colaboraciones. Su postura era distinta, ya no había tensión ni rivalidad, sino cooperación y respeto mutuo. Carolina la observó, sorprendida por cómo una persona podía transformarse cuando se le ofrecía la oportunidad de redimirse. Valeria sonrió, entregando los papeles a Mauricio. Estos acuerdos permitirán ampliar los programas de inclusión y traer especialistas internacionales. Elena estaría orgullosa, dijo, con sinceridad. Mauricio asintió y le dio una leve palmada en el hombro. Era un gesto simple, pero lleno de reconocimiento y aceptación. Esa tarde, Carolina se sentó en el patio del centro con una taza de café, contemplando la actividad alrededor. Padres y niños compartían risas, voluntarios guiaban talleres, y un ambiente de esperanza flotaba en el aire. Recordó la noche en que conoció a Mauricio, cuando una simple mesera había cambiado su vida con dignidad y determinación. Todo lo que había pasado después, cada desafío, cada lágrima, cada documento traducido y entregado a tiempo, había culminado en este momento, un lugar donde la humanidad era el eje de todo, donde cada persona importaba. Mauricio se le acercó y se sentó a su lado. ¿Te das cuenta de lo que hemos construido?, preguntó. Carolina sonrió, fatigada pero feliz. Sí. Y lo más increíble es que esto apenas empieza. Cada día traerá nuevas historias, nuevas personas que necesitan ver que existen, que importan. Diego se unió a ellos, mostrando un mural más pequeño que había pintado ese día con algunos niños. Carolina admiró los colores y las formas, reconociendo la habilidad y el corazón que Diego ponía en cada trazo. Al caer la noche, el centro se iluminaba con luces cálidas. Las familias que se habían quedado más tiempo comenzaban a retirarse, pero todas con un brillo de satisfacción en los ojos. Carolina cerró las puertas, asegurándose de que todo estuviera en orden.
Mientras caminaba por los pasillos vacíos, sintió una mezcla de cansancio y plenitud. Cada rincón llevaba la huella de quienes habían trabajado con amor y dedicación. Cada risa y cada gesto de agradecimiento quedaba impregnado en las paredes, en los murales, en el aire mismo del centro. Mauricio y Diego se acercaron a ella, tomándola de la mano y mirándola con gratitud. Gracias, dijo Mauricio. Carolina sonrió, sabiendo que la gratitud no era solo por lo que había hecho, sino por lo que todos juntos habían logrado, transformar vidas, sanar heridas y dar esperanza. Diego hizo señas que Carolina tradujo, familia. Y en ese instante, Carolina comprendió que la verdadera fuerza del centro no estaba solo en la infraestructura ni en los recursos, sino en las conexiones humanas, en el amor compartido y en la decisión de nunca dejar a nadie invisible. Esa noche, mientras Carolina regresaba a casa, pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Desde el miedo, la incertidumbre y la humillación hasta la esperanza, la solidaridad y la realización. Cada desafío había sido una oportunidad disfrazada. Cada lágrima, un recordatorio de lo que realmente importaba. Cada abrazo, un testimonio de que incluso después de la pérdida y el dolor, la vida podía ofrecer segundas oportunidades. El Centro Elena Camila no era solo un edificio ni un proyecto, era un símbolo de resiliencia, amor y cambio. Cada persona que cruzaba sus puertas, desde los niños hasta los adultos mayores, sentía que había un lugar donde importaban, donde podían crecer y expresarse sin miedo. Carolina sabía que ese impacto se multiplicaría, porque cada acto de bondad, cada apoyo, cada enseñanza y cada sonrisa tenía el poder de transformar no solo una vida, sino muchas generaciones. Mientras la ciudad dormía, Carolina miró las luces del centro desde la ventana. Respiró profundamente y sonrió. La promesa de Elena y Camila se había cumplido. Nadie más sería invisible. Y en algún lugar, Carolina estaba segura de que quienes habían partido antes de tiempo estaban sonriendo también, viendo cómo su legado se había convertido en algo vivo, tangible y transformador. Carolina cerró los ojos un momento, agradecida por haber sido parte de esa historia. Su vida había cambiado para siempre. Ahora entendía que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de amar, de dar y de construir algo que trascienda generaciones. Y mientras el Centro Elena Camila seguía brillando en la oscuridad de la noche, Carolina supo que había encontrado su propósito, su lugar en el mundo y su familia elegida. Nada sería igual después de esto. La vida continuaría, pero ahora con esperanza, empatía y amor como pilares fundamentales. Y sobre todo, nadie más sería invisible.